Que Dios les bendiga a todos. La gracia y la bendición del Señor sea con cada uno. También Dios bendiga a los que nos mirarán a través de las redes sociales. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos. Así es que Colosenses 3:22 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre de Cristo Jesús y del Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Señor, bendito sea tu nombre eternamente. Gracias porque nos permite leer tu palabra, y ahora sabemos que es tu palabra lo que hablará en nuestra vida. Disponemos nuestro corazón, no solo para oír, sino, oh Dios mío, para entender, también para creer y después para obedecer tu palabra. En tu nombre, que sobre todo nombre, decimos amén, amén y amén. ¿Bien? Amén. Gloria a Dios. Hermana Sofi nos enseña a nosotros. Así es que amén, sí, hermana Sofi. Como bien el mensaje que ahora el día es, dice el cristiano y las responsabilidades, hablando del mensaje a los siervos. Como le dije el domingo pasado, en alguna manera el contexto aquí de las escrituras, el contexto es a los esclavos. Pero como le he dicho en alguna manera, en sí, la esclavitud en sí como esclavitud no existe ahora en día. Al mínimo aquí en los países estos, no sé si para el África exista todavía, no creo en sí, pero de cualquier manera, mi hermano, somos siervos. ¿Amén? Todos somos siervos. Comenzando primeramente siervos de Jesucristo, pero en sí el énfasis es que la mayoría tenemos un trabajo que ir a hacer, y trabajamos, ¿verdad? Para una compañía, para una empresa, para alguien más. Entonces, en alguna manera, somos los esclavos modernos, ¿verdad? En alguna manera siempre, usted sabe de que estamos sujetos a los patrones, y ellos dictan lo que se debe de hacer. Y entonces, pues, eso es lo que hacía un siervo, estar sujeto a las órdenes de su amo. La diferencia del esclavo era que él estaba las 24 horas, todos los días. Muchos eran los 7 años, otros eran siempre, ¿verdad? Así es que, bueno, nosotros todos somos siervos de Dios, pero el contexto que está hablando allí es a los esclavos, pero los esclavos modernos somos nosotros, ¿verdad? Así es que el propósito es, como decíamos aquel día, dice aquí la palabra de Dios, siervos. Bueno, está dirigida a los que tenemos un trabajo también, ¿verdad? Pero dice aquí, obedecer en todo a vuestros amos. Aquel día decíamos que cuando dice en todo, tampoco es la palabra en todo. Ese en todo tiene un porqué, todo lo que está hablando el apóstol, en todo lo que se refiera
a órdenes de trabajo, llamémoslo así. Porque si, por ejemplo, el patrón nos dice, un ejemplo, ve y quítale al otro patrón esto y me lo traes a mí, ¿podemos hacerlo o no podemos hacerlo? No, porque estamos violando una regla. O sea, pregunto, ¿se puede dar el caso sí o no? Claro que sí, claro que, o de hecho también, ¿verdad? Hay patrones que le pueden decir, tengo un enemigo y lo matan. ¿No es cierto que muchos han matado a otros porque han sido pagados? Claro que sí. Entonces, vemos de que ese todo no es en todo. O sea, en todo lo que concierne, ¿verdad? A una labor, a un trabajo. No, o mejor dicho, a todo también aquello que no va en contra de lo que la ley establece. Vamos a decir, leyes terrenales, pero también leyes espirituales. Entonces, o sea, lo mismo que hablábamos, se recuerda porque estamos en el mismo contexto cuando hablamos de las esposas que tienen que ser sujetas a su esposo, que sus esposos tienen que amar a sus esposas, que los hijos tienen que obedecer a sus padres, y dice allí en todo, pero pues volviendo al mismo caso, todo no es todo, ya solo simplemente estoy repasando. Así es que dice, a vuestros amos terrenales, pero dice, aquí da la clave fundamental a todo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Pregunto, casi todo trabajador queremos agradar a los hombres. Queremos quedar bien con los hombres. Pero hay un problema. Que si nosotros hacemos aquello solo para agradar a los hombres, ¿qué tendremos? Recompensa de hombres. Pero cuando nuestro propósito en sí, cuando vamos a trabajar, el propósito es que lo hagamos como que lo estamos haciendo para Dios. Ahí ya cambia, porque entonces, claro que lo estamos haciendo directo para un hombre, pero también directo para Dios, porque o sea que el énfasis de lo que la Escritura dice es, ¿verdad? La intención. El énfasis es de qué manera lo hacemos. Así es que no siempre lo hacemos por eso dice el apóstol Pablo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Si no dice con un corazón sincero, pero luego dice allí, temiendo a Dios. Ese temer, sabemos que no habla de temor a miedo, sino temor de reverencia. Un temor, vamos a decir, mejor dicho, de respeto. Porque, pregunto, todo ser humano, por supuesto, ¿verdad?, merece respeto. Pero pregunto, ¿los respetamos siempre? Bueno, imagínense si todo ser humano no necesita, sino que demanda o se le debe dar respeto. ¿Cuánto más al Dios soberano? Y pregunto, ¿respetamos a Dios en todo lo que hacemos?
Bien. Entonces, dice aquí la palabra de Dios. Vámonos al libro de Efesios, que la escritura es muy parecida. Efesios 6.1. No, perdón, Efesios 6.5. Efesios 6.5. ¿A quiénes dijimos que está hablando la palabra de Dios? A los siervos, a los empleados, a los servidores, a los sirvientes, a los que están bajo el dominio de un trabajo. Todos necesitamos un trabajo, ¿verdad? Y no siempre todos dependemos de, o sea que tenemos un trabajo propio. Y así es que por lo consiguiente, como pues no tenemos un trabajo propio, y muchas veces, oígalo bien, muchas veces el mismo dueño está sujeto ¿cómo le dijera? A su misma clientela. O sea que prácticamente todo es un círculo. Porque ni el dueño puede darse el lujo de hacer lo que le da la gana, porque también él depende de su clientela. ¿Verdad? Porque imagínense que, vaya, digamos un ejemplo, un comerciante, no importa lo que comercie, y pues por el mal uso, mal trato, mal comportamiento de él, uno que sea su cliente, que es un buen inversionista para con él, pero por el mal comportamiento de él le cancela todo sus comercio que hace con él, ¿qué pasa? Queda muy afectado. El dueño de su comercio queda afectado. ¿Por qué? Porque depende de uno y otro. O sea que esto es mano a mano, llamémoslo así, ¿verdad? Lamentablemente que muchas veces hay quienes quieren o hacen lo que quieren, pero no es de inteligencia eso, ¿verdad? Así que dices Efesios 6.5. Otra vez, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Bien, dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Bueno, eso es lo que hacían, ¿verdad? Los esclavos, temiendo. Pero el énfasis allí que Pablo da no es de un temor, de miedo, sino que va con reverencia al respeto y a la sumisión. Respeto y sumisión. Que son cosas, ¿verdad?, que vamos a decir así, que deben de existir en cualquier persona. Respeto. Entonces dice, con sencillez. Bueno, ¿qué es sencillez? Humildad. La sencillez es humildad. Pregunto, ¿qué tan humildes somos? ¿Qué tan humildes somos ante Dios? ¿Sabe usted que muchas veces aplicamos estas palabras nosotros?
No, es que yo no me dejo de nadie. Bueno, pregunto, ¿qué sería eso? ¿Cómo le llamaríamos eso? Orgullo, ¿verdad? Eso se le llamaría orgullo. ¿Y qué hace Dios con los orgullosos? Dice su palabra que el Señor aborrece. Seis cosas aborrece, dice el Señor, y aún 7 abomina. ¿Y cuál es la primera lista? El orgullo. Ojos altivos es orgullo. Pregunto, ¿hay orgullo en nuestros corazones? Nadie puede decir que no tiene. Todos tenemos, aunque sea un poquitote. Un poquitote. Sí, es que, mire, por más humildes que digamos que seamos, en un determinado momento siempre saldrá el orgullo a relucir. Le pregunto, vaya, digamos, en esta semana, usted vea, ¿cuántas veces le salió el orgullo a usted en esta semana? Muchas veces. Muchas veces. Exactamente. Sea que lo haya dicho o con solo que lo haya pensado. Salió el orgullo a relucir. Y por eso, ¿usted cree que Dios lo aplaudió o lo entristeció? Claro que lo entristecemos. Ok. Y decía el cántico que usted y yo cantábamos. Recibe toda la honra, toda la gloria. Entonces pregunto, en ese momento que nos salió el orgullo, ¿fue Dios glorificado con nuestro acto de serlo? No fue glorificado. Y nosotros somos hechos para glorificar. Porque ahora que valemos la sangre de Cristo, nuestra no solo responsabilidad, sino obligación como hijos de Dios es glorificar su nombre. Nuestra obligación como pueblo de Dios es glorificar su nombre. ¿Y cómo lo vamos a glorificar? Con nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor campo de batalla para que el nombre de Dios sea glorificado sino en nuestros trabajos? ¿Sabe de que a veces nosotros expresamos, y sobre todo a veces cuando somos nuevos en el Evangelio, cuando ya todavía tenemos varios años, a veces decimos, es que en mi trabajo todos son, decimos nosotros, impíos y pues, ¿cómo? Pues ese es el lugar perfecto, Dios nos puso allí para ello. ¿Puede brillar la luz entre la luz? No, porque ya es luz y pues todos somos la luz de Cristo, pero la luz es puesta para alumbrar, ¿dónde? Exactamente. La luz es para alumbrar en medio de las tinieblas. Y Dios le ha placido que si nos puso a trabajar en el lugar que estamos es para que alumbremos. Para que glorifiquemos el nombre de Dios en medio de las tinieblas y ya no nos portemos
cómo se portan los demás. ¿Verdad que usted ha oído decir esta expresión? Y tal vez hasta nosotros la hemos logrado decir, y siendo cristianos. ¿Para qué me esfuerzo tanto si al cabo de que ni lo agradecen? Pregunto, ¿estás o estamos alabando a Dios con esa actitud? No. Claro que no. Pero ¿cómo es que dice la palabra de Dios? Que no sirvamos como a el ojo humano. Decíamos aquel día, el ojo humano es a los que nos están viendo. Porque muchas veces nosotros, si nos están viendo, somos hasta Spiri González, nos dicen ahí, trabajando uno, para que vean que sí, tienen un buen trabajador. Bueno, está bien que lo haga, pero eso solo se recibe recompensa de hombre. ¿Por qué? Porque se está haciendo al ojo humano, ¿no? Porque, o sea que lo que aquí el Espíritu Santo está diciendo a través de la boca de Pablo es que así como lo hacemos frente al jefe, que lo hagamos, vamos a hacer detrás del jefe. Que cuando él no nos mire, que lo hagamos con el mismo entusiasmo, porque nuestro objetivo o nuestro, vamos a decir, punto de partida, no estamos trabajando para un hombre, sino que vamos con el propósito de hacerlo como para el Señor. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, como para el Señor. Y con esa actitud, pregunto, ¿usted cree que Dios no va a premiar eso? Claro que sí. Y cuando lo hacemos, bueno, más adelante lo miraremos en la palabra, pero dice la palabra de Dios, que lo hagamos no importando, dice, porque hay jefes, dice, que son difíciles. Le hago una pregunta a usted. Si usted fuera la jefa, la dueña, ¿cómo sería usted con sus empleados? ¿Sería una persona fácil o sería una persona difícil? Porque sabe, a veces con que nos den ciertas posiciones en los trabajos, si es posiciones, pero no posesiones, posiciones. Con cierta posición que nos den, o sea, cierto rango, vamos a decir así. Ya queremos mandar hasta el jefe. Dicen que los latinos tenemos esa mala fama. Algo habrá de ello, ¿no? No siempre, yo sé que no siempre, pero yo me fijo que la mayoría de jefes que a veces nos tocan, que son hispanos, a veces son más difíciles que los mismos, a veces hasta que los mismos dueños. Bueno, ya me ha tocado. ¿Pero por qué? Por el orgullo que está. Pero vayamos a un punto más. Pero el problema es más serio todavía cuando hablamos de cristianos. Porque en el mundo, ¿qué podemos hallar de bueno del mundo? Es más entendible, ¿no? O sea que las tinieblas no nos pueden dar nada bueno. Pero ¿y si nosotros que decimos ser luz y nos comportamos como tinieblas?
Porque dice la palabra de Dios que si vuestra luz que hay en ti son tinieblas, imagínense. Entonces, seguimos adelante. Dice aquí, el versículo 8. Perdón, déjenme irme un poquito atrás. Dice la palabra allí, cuando dice siervos. Estoy hablando de Efesios 6:5. Siervos. Aquí dice la palabra, dijimos, creo que lo dije aquel día, que es la palabra doulos. Doulos. Que primeramente su punto es esclavo. Dice voluntario o involuntario, lo que existía en aquella época, ¿verdad? Ahora nosotros dijimos, esclavo voluntario. Servidor, siervo. Entonces, nos habla a los que estamos bajo el dominio de. Yo pregunto, ni me he fijado y hemos actuado así. Imaginen, si este punto también se da, fíjense cómo es, se da hasta dentro de las iglesias. Esclavos, vamos a decir, esclavos de Cristo, vamos a decir así. ¿Sabe usted que a veces, hasta en la misma iglesia, actuamos pésimamente? Ahí es donde se descubre el corazón que hay en nosotros. ¿Sabe usted que dentro de la iglesia a veces nos creemos mejores que otros hermanos? ¿Sabe que en las iglesias muchas veces somos bipartidistas? Tenemos nuestros propios grupitos. Y aquí está el grupo A, allá está el grupo B, y allá está el grupo C. Y a veces entre el grupo A y el grupo C no hay mucha comunión. Como que pareciera que nos cuesta entender o obedecer lo que el Señor nos manda. Porque primeramente somos siervos ¿de quién? De Cristo. Y si somos siervos de Él, quiere decir que nadie tiene mayor rango que nadie. Porque en el pueblo de Dios no hay rangos. En el pueblo de Dios solo hay privilegios que Dios nos da. En el pueblo de Dios solo hay dones. Y en esto que digo de dones, ¿sabe usted que se ha dado eso de tener, vamos a decir así, lo tomamos como rangos, que porque yo soy profeta, soy mayor que el pastor? ¿Sabe usted que se ha dado esto y se sigue dando? ¿Por qué usted cree que en los últimos años se ha dado mucho eso de el término del apóstol? Porque se consideran, algunos dicen que porque
el ministerio, dicen, del apostolado se ha, como dicen, renovado. Bueno, como quieran llamarlo, pero eso es lo que trae y lo que yo he logrado ver, oír de sus propios labios, es porque lo toman como un rango más alto, mayor, superior, que el apóstol está para dar cobertura a los chiquitos. Pregunto, ¿es humildad esa? No. Mire, yo entiendo muy bien, pero muchos también se agarran y dicen, o sea, yo entiendo de que una persona que sea preparada, estudiada y que tenga doctorados en teología, doctorados en la rama, vamos a decir así, pues de lo que es en el Evangelio. Entiendo. Y algunos objetan y dicen, sí, pero pues si es que sea un médico, se le dice doctor, ¿por qué no? No entiendo. Pero, o sea, como que lo hacen muy publicitario para que se le llame doctor, o se le llame apóstol, o se le llame profeta. Entiendo, está bien. Pero muchas veces podemos verlo que ya no es con el propósito o con aquella humildad. Porque antes de todo es la humildad. Antes de todo es la humildad. Y cuando muchas veces se habla del término, el doctor fulano de tal, casi siempre es para ponerlo en una grada más alta. Como le digo, pues yo entiendo y pueden haber, o sea, muchos puntos. Está bueno. Pero la base fundamental a todo es la humildad. Y al siervo Dios le está diciendo que haya humildad. Que tiene que haber humildad en nosotros. Pregunto, ¿es fácil el término de humildad? Porque ser humilde cuesta. Por eso le dijo Jesucristo a sus apóstoles, a sus seguidores, a sus siervos, les dice, aprendan de mí. Aprended de mí, dijo él. ¿Ustedes creen que podemos llegar a ser como Jesucristo? Sí podemos. Pero ¿cuánto tenemos que votar ahí? Toda la vida. O sea, votar toda una vida. Porque esta sociedad a nosotros siempre se encarga de o subirnos o de baratarnos. La sociedad. Pero Cristo Jesús nos dice, aprended de mí, obedecer a vuestros y a siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor.
Luego dice, con sencillez de vuestro corazón. ¿Cómo? Fíjese, poniéndolo a un mismo nivel. ¿Cómo? Parecido al Señor. O sea, que se mire la humildad que está en el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios pueda ser alabado. Porque si yo digo en un momento, o sea, determinado de la vida, como un empleado, como un trabajador, yo soy cristiano, cuando dice allí, ¿cómo? Dice, sino como sirviendo, como siervo de Cristo, dice ahí. Con sencillez de vuestro corazón, perdón, como a Cristo. Cuando yo digo ser cristiano, ¿qué pasará? Siempre mirarán cuál es mi comportamiento, ¿sí o no? Siempre mirarán. Y el yo decir soy cristiano, también les estoy diciendo, voy a vivir diferente a ustedes. Y como al decir nosotros somos cristianos, le estamos diciendo somos diferentes, entonces ellos van a no solo ver, oigan bien, no solo van a ver, sino que van a provocar para ver si es cierto. Porque harán insinuaciones para ver si decimos lo que somos o hacemos lo que decimos. Y eso debe de ser nuestro cuidado. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que busquemos, que procuremos la sabiduría. Y cuando somos llenos de sabiduría, podemos obrar, ¿verdad?, a la manera de Dios. Entonces dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. De corazón, dice, como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Dice aquí, en el versículo 8 dice así, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Bien. El bien que cada uno hiciere. ¿De qué bien habla? De nuestras actitudes. Y dice, dice, de nuestras actitudes y servicio, casi siempre todo lo que hacemos, lo hacemos con malas actitudes. Por eso no recibimos mejores o muchas bendiciones por nuestra desobediencia o desconocimiento o puesta, dice, en práctica la palabra. Porque para ello nos fue dejada, para que la conozcamos, la obedezcamos y la practiquemos, dice. Y así seremos felices completamente, porque nuestra felicidad depende mucho de nuestras actitudes. ¿Sabía usted que
que nuestra felicidad depende de nuestras actitudes. O sea, vaya, un ejemplo. Conforme sea nuestra actitud, estamos hablando de como siervos, vamos a trabajar y llevamos una actitud no grata. Entonces allá se nos presentarán otras cosas que no son gratas. Y conforme la actitud que nosotros tenemos, regresaremos a nuestras casas peleando. ¿Por qué? Porque lo que recibimos allá no fue grato. Y con nuestra actitud que no fue grata, dice, mire, hay dichos o refranes o proverbios en el mundo que tienen bastante enseñanza, buen sentido, no porque sean cristianos o no, pero tienen mucho mensaje. Hay un mensaje que dice por allí: al mal tiempo, buena cara. ¿Cree usted que tiene mucho ese proverbio natural, vamos a decir así, para un término espiritual? Sí lo tiene. No porque venga directamente de un proverbio bíblico, pero tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque si usted a las actitudes en el trabajo lo llevamos con una buena actitud en el Señor, no dejará que eso le afecte. Al contrario, que no seamos afectados por el trabajo, sino que nosotros afectemos a los de nuestro trabajo. ¿Se da cuenta la diferencia? No ser afectados por ellos, sino nosotros afectar. Si no, o sea, que las tinieblas no opaquen nuestra luz, sino que con nuestra luz reprendamos las tinieblas. ¿Se da cuenta lo que es las actitudes? ¿Se da cuenta lo que entonces sí vale la pena la actitud que lleve? Porque por eso dice, no sirviendo como lo hace el mundo entero. Porque si vamos con la misma actitud, porque el mundo nos dirá, el día que te corran no te lo agradecerán. ¿Cómo tendríamos que contestar nosotros? Tal vez lo que tú digas tiene lógica, pero yo no vengo a trabajarle al patrón. O sea, sí vengo a trabajarle al patrón aquí, pero ante ese patrón yo le sirvo a un patrón que es mayor, que se llama Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces van a decir, te van a decir que estás loco posiblemente al principio. Pero ¿qué estás haciendo primeramente? Sembrando una semilla que es diferente, una semilla que no está envenenada, que al contrario, para que descontamine a las otras semillas. Porque el mundo está contaminado. El mundo nos quiere enseñar siempre y somos nosotros los que tenemos que enseñar al mundo. ¿Sabe usted que la mayoría de veces nosotros copiamos al mundo? Es el mundo el que tiende a influir en nuestra vida. Y por eso, lamentablemente, fíjese, muchos pastores meten muchas cosas del mundo a la iglesia. Y eso es erróneo, eso es equivocado. Eso, de hecho, eso sería hasta tiniebla. Perdón, ya me emocioné. Eso sería tiniebla.
que nosotros no tenemos que dejar que las tinieblas nos alumbren. Las tinieblas no pueden alumbrar. Es la luz la que alumbra. Entonces, no es fácil. Pero el Señor nos llama a ello. A que seamos diferentes a las tinieblas, que podamos darles un mensaje. Que puedan ver que nosotros tenemos un amo superior. Y que nuestras actitudes cada vez que vayamos, ¿sabe por qué vamos con actitudes muchas veces pésimas al trabajo? Porque no tenemos una buena comunión con Dios. No tenemos una buena relación con Dios. Y otro punto, desconocemos lo que el Señor nos dice en su palabra. Porque si yo con conocimiento de Dios voy con una actitud pesimista a mi trabajo, entonces estoy diciendo que lo que Dios me está diciendo no me importa, porque ya lo conozco. Es muy diferente, óigalo bien, ¿no? A decir, bueno, me siento cansado por ir al trabajo, no tengo ganas de ir a trabajar. Bueno, eso a cualquiera le pasa, ¿no? Diferente es eso a llevar una, pero a veces eso no influye para que nosotros vayamos con las actitudes. Yo decía, creo que decía aquel día, que a veces nosotros vamos al trabajo y con actitudes, y a veces alguien nos dice buenos días, y a veces no, hasta contestamos, ¿qué tienen de bueno? Imagínense. ¿Qué tienen de bueno? A veces en nuestros trabajos no nos conocen por ser unas personas amables, llevaderas, amigables, de una actitud hermosa, contagiosa, una persona, ¿cómo se diría? Humilde, una persona que tenga buen carisma, que se mire que es controlada. A veces no nos conocen por eso. Y a veces, fíjense, a veces hasta nos hacen a un lado por las actitudes. Porque a veces peleamos con todo el mundo. Fíjense, a veces, ok, eso es un error también. A veces nosotros les predicamos a la gente y porque la gente no quiere, nos molestamos. Pregunto, ¿es tu trabajo o es lo que el Señor está haciendo? Mi trabajo es predicar. Lo demás lo hace el Señor. Pero nunca tenemos que predicar con actitudes de imposición o de regaño, con actitudes de que nosotros queremos cambiarlos, o con actitudes de ofensa. Es que no somos nosotros los que cambiamos a la gente. Nuestra responsabilidad es predicar. Algunos creerán, la mayoría no creerán, pero eso es la obra del Señor. Entonces,
Y a veces con nuestras actitudes, ¿sabe usted que la gente no se nos acerca? No quiere ni hablar con nosotros. ¿Por qué? Por las actitudes. Entonces, seguimos. Dice aquí. Vámonos al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6:1. Dice así la palabra de Dios. Todos los que sean esclavos deben mostrar completo respeto a sus amos para que no hablen mal del nombre de Dios ni de nuestra enseñanza. Bien, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí en el medio, voy a salir de lo que estoy predicando, pero algunos dicen que nosotros como cristianos no tendríamos que ser pobres, otros dicen que no tendríamos que tener, que no deberíamos ser empleados de nadie. Bueno, dicen algunos, porque dice, el Señor nos ha hecho, dicen, reyes y sacerdotes, y bueno, toda esa cosa ahí. Pero ¿sabe usted que Pablo aquí no está condenando la condición de esclavos? Y aquí está hablando a esclavos. Pablo no les dice, ¿saben qué? Ustedes, porque son esclavos, no son de Cristo, al contrario. Ni al jefe ni a nadie, por ejemplo, fíjese que en Filemón, la carta de Filemón era un siervo de Dios que él tenía esclavos. Y un esclavo llamado Onésimo fue un esclavo de Filemón. Pero en algún determinado momento de la vida, Onésimo abandonó a Filemón. Y parece que como que lo que la Escritura da a entender allí, o Pablo da a entender, que Filemón le robó que Onésimo le robó a Filemón siendo un esclavo y huyó de él, y por circunstancia de la vida, no sabemos si Onésimo, estando como esclavo de Filemón, no se convirtió a Cristo, pero lo que nos enseña allí, que Pablo le predicó a Onésimo y se convirtió a Cristo Onésimo, y cuando Pablo estaba en la cárcel, Onésimo también estaba en la cárcel. No sé por qué razón estaba Onésimo allí, si por predicar la palabra de Dios, no sé, pero luego le escribe Pablo a Filemón, la carta de Filemón a eso se refiere. Y le dice Pablo a Filemón, quiero que lo recibas. No le dice como un esclavo, o sea, no está hablando en sí el término, que no está diciendo que ya no vaya como un esclavo, o sea, lo está mandando como un esclavo físico. Pero que Filemón no lo tome como un esclavo en sí, esclavo, sino que lo reciba como un hijo de Dios, no quitando el término esclavo. Y Pablo no está condenando el término esclavo. De la esclavitud, pues, era algo que sucedía. Estaba haciendo ese paréntesis, perdón. Pero bueno, volviendo. Entonces, la Biblia aquí nos dice
esclavos deben mostrar completo respeto a sus amos. Esto es reverencia, esto se trata de cuestiones de actitudes. Volvemos a lo mismo, las actitudes. Es que lo primero que mira el Señor es las actitudes. Antes de que hablemos, antes de que actuemos, antes de que obremos. Por eso, fíjese, por eso dijo Cristo Jesús que el árbol es dado a conocer por el fruto. Pregunto, ¿cuál es el fruto del cristiano? El fruto del cristiano son las actitudes que él muestra. ¿Está conmigo? Son las actitudes que él muestra. Porque conforme la persona hable, eso hay en el corazón. Conforme lo que la persona haga, es lo que hay en el corazón. Conforme lo que la gente pueda verse, todo lo que en ella hay, eso es lo que se puede ver en el corazón. Y eso es lo que revela a una persona. Pero pregunto, ¿cómo es la actitud de una persona amargada al hablar con ella? Tendrá una mala actitud, será bien pésimo, o sea, es difícil hablar con una persona así porque siempre lo lleva, se mira que hay un rencor, que hay un odio para con muchas personas, para con algunas personas, para con las actitudes de la persona. ¿Por qué? Porque está revelando lo que hay dentro de ella. Entonces, si un siervo cristiano no obra como el Señor demanda, está revelando cómo es una persona. Porque si yo vuelvo otra vez, si yo llevo una actitud no agradable, estoy demostrando lo que soy. ¿Estamos? Entonces dice aquí, todos los que sean esclavos deben mostrar completo respeto a sus amos para que no se hable mal de nuestro Dios ni de nuestra enseñanza. Porque por lo que nosotros hacemos, decimos, actuamos, podemos glorificar el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros decimos ser cristianos, mucha gente dirá, bueno, siempre la gente habla de este término, religión. Pero, o sea, cuando hablan de nosotros y dicen, la religión de dice esto, pero te fijas que tiene una actitud que no tiene humildad. Pregunto, ¿se está alabando o se está, vamos a decir así, blasfemando del nombre de Dios? Se está haciendo que se blasfeme el nombre de Dios por culpa de la actitud de un mal cristiano. Vaya, un ejemplo, fíjese, un ejemplo que todos lo conocemos. Por tanto comerciante cristiano que hay. Cuando digo comerciante cristiano me estoy refiriendo a todos estos pastores o apóstoles que andan pidiendo, que andan haciendo mercadería del pueblo de Dios.
¿qué se ha dicho del Evangelio por culpa de esta gente? ¿Se ha glorificado el nombre de Dios con ellos por lo que ellos han hecho? Al contrario, se ha pisoteado el nombre de Dios. ¿Por qué? Por lo que ellos son. ¿Y quiénes son los primeros de ellos? Las noticias. Vaya, por ejemplo, de este hombre de Guatemala. Usted sabe lo que andaba involucrado allí, hasta no sé si Jorge Ramos o no sé quiénes otros fueron allá. ¿Cómo hacen ver al Evangelio? ¿Cómo hacen ver el nombre de Dios? ¿Es glorificado el nombre de Dios? Claro que no. Entonces, con tus actitudes, en tu trabajo, o levantamos el nombre de Dios, o hacemos que el nombre de Dios sea pisoteado por nuestras actitudes. Y nosotros muchas veces decimos, Señor, yo quiero darte la honra y la gloria, pero a la hora que se llega de darla, con nuestras actitudes no lo estamos haciendo. Estamos haciendo una cosa y diciendo. Vuelvo y dice, los miembros de la iglesia que aún sean esclavos deben respetar a todos sus amos para que nadie hable mal del evangelio y de las enseñanzas cristianas. ¿Se da cuenta? ¿Está más claro, no? Los miembros, vamos a ponerlo así en una versión parafraseada. Todos los miembros que trabajan en una empresa que sean cristianos deben de respetar, deben de obrar bien con sus jefes o con sus compañeros para que nadie hable mal de la fe cristiana y la de la enseñanza en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta, mi hermano? Entonces, allí podemos ver, o somos luz o somos tinieblas. Y luego dice aquí también, fíjese, verso 2. Y los que tengan amos cristianos no deben dejar de obedecerlos, solo porque ambos son cristianos. Al contrario, deben hacer bien su trabajo los empleados y aún los jefes tienen que respetarlos también. Y aún mejor, pues lo están haciendo para alguien a quien aprecian y que también confía en Dios. A los miembros de la iglesia y a sus líderes, enséñales que deben obedecer lo que te estoy mandando. ¿Se da cuenta? Es mutuo. Ni aprovecharse el jefe, sobre todo si es cristiano, y ni aprovecharse los empleados. Para que se pueda hablar en bien del Evangelio. Porque ¿qué dirán? ¿O qué dicen los demás? Si estos, siendo cristianos, están como
perros y gatos, dicen muchas veces, ¿verdad? Por eso dicen otros, no, yo aquí estoy, mira, chévere, dicen otros. ¿Por qué? Porque se habla mal del Evangelio. Por las actitudes. Y nosotros como empleados tenemos que ser representantes, embajadores de Cristo, pero para eso tiene que verse el fruto, que eso es el punto. Que un árbol siempre tiene que producir fruto, y si no hay fruto, ¿qué pasa? No puede haber esterilidad, pero pregunto. Pero como también, fíjese, hay frutos silvestres, y el fruto silvestre no es como el fruto, vamos a decir así, natural. ¿Cómo es el fruto silvestre? Con un sabor desagradable. Por ejemplo, ¿sabe usted que hay manzanas silvestres, verdad? Y así hay otros frutos silvestres. Esos silvestres está hablando que no son agradables. No sé si algunos llegaron a comer, por ejemplo, una naranja. En El Salvador le llaman naranja agria. Eso es un fruto silvestre. No es un fruto común en el cual se venda por todos lados, porque casi nadie lo quiere, porque solo nosotros decimos en El Salvador, lo necesitamos nomás para fresco, decimos, o para aguas frescas, dirían los hermanos mexicanos. Porque para chuparlo es agrio. O sea, tiene un sabor un poco pésimo, no muy agradable. Pero ¿qué tal agarra una naranja de esas otras? No solo se come la naranja, quiere la docena. Pero de esas otras agarra una y le da una mordida y la bota. Entonces, seguimos. Vámonos al libro de Filipenses 2:14. Filipenses 2:14 dice así, mire. Hacer todo sin murmuración y contienda. Pregunto, ¿para quiénes es esto? Para los cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son las actitudes que nosotros tenemos que llevar como obreros, como siervos, como trabajadores, como empleados, o como empleadores también, porque así como el término es de empleado, también de empleadores, porque allí lo vimos en Primera de Timoteo, dice, también ustedes como amos no se aprovechen de la condición del esclavo, de la condición del empleado. Porque hay de quienes a quienes, ¿verdad? Entonces dice aquí, hacerlo todo sin murmuración, sin pleitos, porque eso es lo que el Señor bendice. Y luego dice el 15,
para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. ¿Se dan cuenta que ahí estamos? ¿Cómo tenemos que ser? Como estrellas, como luminares en él. Mire, nosotros, como, vamos a decirlo así, como clase baja, como nos van a conocer, es como empleados y vecinos. Son los que más nos van a conocer, ¿verdad? Como empleados, porque trabajamos para una fábrica, para una compañía, para una empresa, entonces nos conoceremos entre compañeros. ¿Cómo te conocen a ti? ¿Cómo me conocen a mí? ¿Como un buen empleado? ¿Como un empleado promedio? ¿Como un empleado que sobresale? ¿O como un empleado, vamos a decir así, que trabaja al ojo humano? Y al otro que ni siquiera al ojo humano, sino que tiene que estar el amo regañándole, llamando la atención, ponte a hacer algo. Tenemos que cuidarnos. Que no nos digan, tú solo hablando te la llevas. O sea, tenemos que equilibrar. ¿Por qué? Para que el nombre de Dios no sea mencionado. Porque a veces también nos dice, tú solo hablando de la religión pasa y ni trabajas. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque hablemos, no callemos, pero actuemos. Porque dice, como dicen, nos están pagando para un trabajo, no para hablar. Entonces que se vea. Dice, cuando servamos a Dios o a los hombres por medio de Dios o como cristianos, hagamos sin quejas o de mala gana. Dios no lo aprueba. Estamos tan, dice, empapados de una sociedad o un mundo corrupto que muchas veces seguimos las corrientes de este mundo. Cuidado, alerta, somos luz para el mundo, no somos tinieblas. Una luz hace la diferencia. Y si tú y yo en nuestros trabajos somos luz, sacaremos a muchas tinieblas de las tinieblas para que conozcan la luz y así la luz pueda ser conocida. Vámonos para ir cerrando a Primera de Pedro 2:18 en adelante. Primera de Pedro 2:18. Dice el 18, criados, empleados, vamos a decirlo, vamos a ponerlo más moderno, empleados, están sujetos con todo respeto, oiga lo que dice, con todo respeto a vuestros amos. Y luego aquí dice, no solamente a los buenos y amables o afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Le ha tocado a usted amos difíciles de soportar? Claro, hay.
Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Dice, para esos difíciles. Dice, la actitud dice que tiene que ser de amor, de reverencia, de respeto. Porque la Escritura también dice que con blanda respuesta. La Biblia también dice que con regalos se convence al gobernante. O sea, diciendo, si nuestra actitud es buena en un determinado momento de un patrón difícil, porque tenemos dos cosas. Una, estamos siendo amables, pero dos, estamos orando al Señor, amén, por ellos. Entonces, en un determinado momento Dios pondrá control, porque no estamos solos. Pero tiene que ver actitud. ¿Se da cuenta? Porque si mi patrón me sale con una actitud y yo soy un fino desobediente, soy un flojo, dirían algunos, haragán, diría otro, bueno para nada, diría otro. ¿Cómo pueden decir? Este cristiano me convenció a que ya no haga nada yo también. No. Bueno, aquí dice, criados están sujetos o empleados están sujetos con respeto, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y fáciles, sino también a los difíciles de soportar. Y si lo dice aquí es porque hay difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padecimiento injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. Fíjense. Y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto sí merece la aprobación delante de Dios. Todo es a causa de nuestras actitudes. Porque más vale sufrir. Porque dice ahí, no hay mérito en que si suframos, pero haciendo lo incorrecto, no tiene ningún mérito. Pero mérito se hay el sufrir por causa del Señor y nosotros estamos quedos, tranquilos, controlados, sujetos al Señor, porque lo estamos haciendo ¿cómo? Para el Señor. Aunque sea un hombre difícil, una persona difícil, porque las encontraremos. Porque, como dije nuevamente, pueda ser, óigalo bien, pueda darse el caso que el patrón es tranquilo, pero un día por X razones de la vida llegó de un carácter pésimo. ¿Cómo vamos a obrar? ¿Cómo vamos a actuar? La diferencia la hace la relación que tengamos con Cristo. Porque tenemos que contagiar al mundo, no que el mundo nos contagie. Cuidado con nuestras actitudes en nuestro diario vivir.
sea en nuestro trabajo, sea en nuestro hogar, sea en la iglesia, sea en todos los ámbitos donde usted y yo nos movamos. Tengamos mucho cuidado. Y solo obraremos bien si nos sometemos al Señor. Que dejemos que Él controle nuestra vida. Y al controlar nuestras vidas, hermanos, y nuestras actitudes son buenas, nosotros viviremos con seguridad en paz. ¿Por qué? Porque nada de allá nos afectará. Porque nuestra relación es primero para con allá y de allá para con allá. ¿Se da cuenta? Eso hace la diferencia. Porque es así, así y así. Pero si es de así, así, nos afectarán. Obraremos mal. No, hagámoslo aquí. Porque cuando lo hacemos así, los demás lo pueden ver. Y también otros se beneficiarán de nosotros. Y eso es el propósito. Porque el fruto, como lo he dicho, no es para beneficiarnos nosotros, sino para beneficiar a los demás. Porque el árbol que tiene el fruto no se beneficia a él, sino que los demás que están a su contorno. Eso es el fruto en el Señor. Que los demás pueden ver que somos amorosos, que somos gozosos, que somos controlados, que somos amables, que tenemos paciencia, que no peleamos. Eso hace un entorno amable, bonito. Eso es luz para nosotros. Que el Señor sea dándonos más luz para que usted y yo podamos ser más luz en medio de esta sociedad que no podemos aprender nada bueno de él. Que el Señor nos siga bendiciendo y dándonos sabiduría para que usted y yo obremos con sabiduría. Que Dios le bendiga. Señor, gracias te damos. Qué maravillosos son tus obras.